y cardiovascular del Hospital Almenara, laboro en el servicio de cirugía de tórax y también soy miembro del equipo de trasplante pulmonar de nuestro mismo hospital. Voy a realizar el día de hoy, esta noche, les agradezco a ustedes por su atención, en la teoría que corresponde a tuberculosis pulmonar quirúrgica. Vamos a proceder en este momento a compartir la pantalla. Correcto. Están, a ver. ¿Están viendo todos mi pantalla? Hola. Muy bien. Entonces empezamos. Como ustedes saben, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es causada principalmente por el Mycobacterium tuberculosis y se caracteriza por la formación de granulomas a nivel de los tejidos, principalmente en los pulmones, pero puede afectar otros órganos extra pulmonares. Por ejemplo, uno de ellas, el ganglio linfático, ¿no? El ganglio linfático es la manifestación extrapulmonar más frecuente de la tuberculosis, seguida por la afectación pleural. ¿Ok? Esta enfermedad de curso crónico puede conducir a la muerte sin ningún tipo de tratamiento. El agente etiológico, ustedes lo conocen también, ese es el bacilo de Koch, es un germen intracelular que es aerobio obligado y va a inducir una respuesta granulomatosa por parte del huésped. La tasa de crecimiento de este bacilo es una tasa de crecimiento lenta y la vía de transmisión es a través del aerosol, las gotitas de flush que van a llegar a través de la vía aérea a nivel de los segmentos apicales de lóbulos inferiores y también segmentos anteriores de lóbulos superiores. En el siglo XVII fue conocido como la Gran Plaga Blanca, que se extendió a través de toda Europa. En el año 1882 se realiza por primera vez las primeras técnicas quirúrgicas para poder tratar esta enfermedad de tuberculosis. El pionero o el padre del primer tratamiento, que fue los tratamientos de colapsoterapia, fue Forlanini, Carlo Forlanini de Pavia, Italia, que realiza por primera vez la técnica de colapsoterapia llamada el neumotórax artificial primario, ¿no? En el año 1882. ¿En qué consistió esta técnica de neumotórax artificial primario? Consistió en inyectar volúmenes de aire en la cavidad pleural para generar presión y un colapso de las cavernas, sobre todo que estaban localizadas a nivel de segmentos apicales de lóbulos superiores. En el año 1895, Röntgen en Alemania descubre los rayos X. En Suecia, Christian Jacobeus, en 1912, realiza por primera vez la primera toracoscopía y emplea una técnica llamada neumolisis intrapleural cerrada, ¿no? La neumolisis intrapleural cerrada consistió en la sección de adherencias que impedían que se pudiera realizar el neumotórax artificial realizado por Forlanini, ¿no? Porque en algunos casos se vio que a pesar de los volúmenes de aire, las cavernas no se colapsaban. Entonces, Jacobeus de Suecia ingresa con un toracoscopio en cavidad pleural y visualiza que a nivel de la región superior de los pulmones había adherencias, había tejido que impedía que, digamos, el lóbulo superior colapsara completamente con el aire, ¿no? Entonces, el Christian Jacobeus es llamado el padre también de la toracoscopía. Ahora, en 1933, Lilienthal en Estados Unidos realiza la primera neumonectomía, que es la primera extirpación completa de todo un pulmón, y en 1935 Friedlander también en Estados Unidos realiza por primera vez la primera lobectomía, ¿no? En el año 1952, Robiset y Serikov
realizan el primer ensayo clínico probando la eficacia de la isoniazida, que fue descubierta por Clarín en 1945 en Francia. En la actualidad se puede sospechar y probar la tuberculosis al examinar el esputo de los pacientes, pero la extensión de la enfermedad esperó hasta 1895, cuando Röntgen descubrió los rayos X. Sauerbruch es considerado como el primer pionero de la cirugía torácica. Nació en 1875 y cuando tenía 4 años su padre falleció de tuberculosis. Después de calificar como médico, inicialmente trabajó como asistente quirúrgico del doctor Mikulich, conocido por su técnica de colostomía en doble cañón de escopeta. ¿Cuáles son las indicaciones en pacientes que tienen tuberculosis no multidrogo resistente? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Las principales son las secuelas y las complicaciones. En cuanto a las secuelas, tenemos las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones patológicas anormales de los bronquios, en el cual va a haber pérdida del epitelio mucociliar, que es parte del sistema de defensa de la vía aérea, así como también una excesiva producción de moco, ¿no? Por lo cual el paciente clínicamente va a manifestar broncorrea a repetición, tos con expectoración mucopurulenta y también infecciones a repetición, ¿no? Por otro lado, otras secuelas que podemos tener en pacientes que han tenido antecedentes de tuberculosis pulmonar son los fibrotórax, en el cual tanto la pleura visceral, que es la que recubre los pulmones, como la pleura parietal, van a tener una reacción inflamatoria bastante severa y por este motivo se va a generar una paquipleura, un engrosamiento de estas dos hojas pleurales, de donde esta se va a fibrosar, tanto así que puede incluso generar una restricción para que el pulmón pueda inflar y pueda expandirse completamente. Entonces el pulmón incluso se va a tornar un pulmón atrapado debido a esta paquipleura tanto visceral como parietal que va a restringir la expansión completa del pulmón, ¿no? Los misetomas son cavernas que han sido colonizadas por un hongo oportunista que se encuentra en el medio ambiente, como es el Aspergillus fumigatus, y que va a colonizar a pacientes principalmente inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes que a veces tienen coinfección con VIH, parte de la TBC, o pacientes que están con una desnutrición severa, ¿no? Lamentablemente este hongo que se encuentra en el medio ambiente y que habitualmente en pacientes inmunocompetentes no genera mayor daño, puede sí colonizar a estos pacientes que están inmunodeprimidos y pueden colonizar las cavernas y anidar en esas cavernas, en esas bronquiectasias, el hongo. Hay que recordar también que las bronquiectasias pueden ser de tipo cilíndricas, son bronquiectasias pequeñas en forma de racimos de uvas, las bronquiectasias quísticas, en el cual las cavernas son más grandes, y las bronquiectasias varicosas, que son cavernas gigantescas que a veces comprometen todo un lóbulo o incluso todo un pulmón, ¿no? Entonces, a nivel de estas bronquiectasias es donde va a anidarse este hongo y va a formar los misetomas o aspergilomas, cuyo síntoma principal de estos misetomas o aspergilomas es la hemoptisis. El paciente tiene tos con sangre y el paciente puede tener esta hemoptisis de forma masiva cuando la tos con sangre es en volumen mayor a 500 centímetros cúbicos en 24 horas, o es una hemoptisis recurrente cuando el paciente presenta 3 episodios o más de hemoptisis en una semana, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración este síntoma que puede generar incluso la muerte del paciente, porque un tapón de coágulo debido a esa hemoptisis puede obstruir de forma súbita la vía aérea y generar asfixia en el paciente. O también un cuadro de hemoptisis incoercible puede generar incluso un shock hipovolémico y lamentablemente la muerte del paciente por ese sangrado excesivo, no es sangrado masivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo manejamos estos cuadros clínicos sintomáticos en estos pacientes que tienen hemoptisis? Inicialmente,
podemos manejarlo con farmacoterapia. Se le indica al paciente antifirinolíticos como el ácido tranexámico, que va, digamos, a mantener el coágulo para evitar la exsanguinación por alguna arteria bronquial que se haya roto. Entonces se mantiene el coágulo y aparte del ácido tranexámico también se le va a indicar al paciente un antitusígeno para evitar el reflejo de la tos y con ello la irritación de esta mucosa y de esta arteria bronquial rota, ¿no? Entonces, el antitusígeno usado con bastante frecuencia para controlar la hemoptisis es la codeína, que como ustedes saben es un fármaco opiáceo que tiene propiedades antitusígenas. En el caso de que después ya que el paciente ha sido, digamos, controlado parcialmente a través de esta farmacoterapia, el síntoma principal de la hemoptisis, podemos, digamos, someter un procedimiento intervencionista a estos pacientes que tienen cavernas, micetomas y tienen hemoptisis, como es el procedimiento de la embolización de arterias bronquiales, ¿no? La embolización de arterias bronquiales consiste en ingresar a través de catéteres, haciendo un cateterismo a nivel de la arteria femoral común y ascender contracorriente, porque ustedes saben que el flujo a ese nivel es anterógrado en dirección hacia el pie, el flujo arterial. Entonces vamos avanzando en contracorriente desde la arteria femoral común, ascendiendo las arterias ilíacas, la aorta pélvica, la aorta abdominal, ingresamos a la aorta torácica descendente, donde a nivel de la aorta torácica descendente van a nacer las arterias bronquiales, ¿no? Entonces vamos a ingresar de forma selectiva, vamos a cateterizar las arterias bronquiales que están comprometiendo la caverna que está generando o el micetoma que está generando esa hemoptisis. Entonces cateterizamos de forma selectiva estas arterias bronquiales donde está localizado el micetoma y vamos a instilar a través de este catéter una sustancia embolizante llamado cianocrilato que al contacto con la sangre se va a solidificar esta sustancia generando un tapón como si fuera un cemento que va a impedir el flujo anterógrado hacia este micetoma, hacia esta caverna. Y de esta forma el sangrado va a estar controlado, no va a haber más sangrado, ¿no? Entonces, esta embolización de arterias bronquiales es un método, un procedimiento intervencionista para poder controlar de forma más sostenida y más duradera el síntoma de hemoptisis en aquellos pacientes que tienen micetomas y bronquiectasias. ¿Okay? Es un tratamiento, se puede decir, paliativo. Y las otras indicaciones en pacientes que han tenido antecedentes de tuberculosis no multidrogoresistentes que pueden requerir una cirugía son las complicaciones como las fístulas broncopleurales. Debido a esta tos exigente, esta tos persistente, esta broncorrea que tienen estos pacientes por esa tos tan exigente, puede romperse el bronquio y generar una comunicación anormal, perdón, puede generar una comunicación anormal entre la vía aérea y la cavidad pleural. Ustedes saben que en la cavidad pleural se encuentran los pulmones, tenemos el líquido pleural que va a permitir, digamos, mantener una fricción adecuada entre el pulmón y las costillas internamente, ¿no? Lubricando las superficies de ambas hojas pleurales, tanto la pleura visceral como la parietal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esta cavidad pleural, que normalmente es una cavidad aséptica, limpia, libre de gérmenes, es colonizada debido a esta ruptura de este bronquio, ¿no? Que ustedes saben que en la vía aérea tenemos gérmenes gram positivos y también podemos tener gérmenes anaerobios. Entonces, estos gérmenes van a ingresar a cavidad pleural, van a colonizar la cavidad pleural y van a generar muy probablemente un empiema pleural, ¿no? O sea, se va a generar pus en la cavidad pleural debido a la colonización de estos gérmenes. Y no hay que olvidarnos de que también se encuentra el bacilo de Koch en vía aérea, entonces va a generar empiemas mixtos donde vamos a encontrar pues el bacilo de Koch, vamos a encontrar gérmenes gram positivos y anaerobios, ¿no? Una flora mixta en cavidad pleural. Entonces, el empiema pleural
que es pus en cavidad pleural, va a tener que ser evacuado, drenado, ¿no? Para poder eh, posteriormente hacer la limpieza probablemente de esa cavidad infectada, ¿no? Así como también pueden generarse las formaciones de abscesos a nivel del tejido pulmonar debido a la colonización también por estos gérmenes, sobre todo los anaerobios. Y hay que recordar que los abscesos pulmonares inicialmente son de manejo médico, no quirúrgico. El tratamiento de los abscesos pulmonares puede variar entre 4 a 6 semanas de tratamiento con antibiótico terapia de amplio espectro, ¿no? Y si al cabo de este tiempo, después de 6 semanas, no ha habido todavía resolución de este cuadro de absceso, ya se considera la cirugía para poder evacuar y extirpar este tejido enfermo a nivel pulmonar. Los misetomas son estos. Acá vemos una radiografía de tórax póstero anterior, donde se evidencian los senos cosodiafragmáticos pericardiofrénicos libres. Hay un aumento entre los espacios intercostales, sobre todo más marcado del lado derecho, ¿no? Como ustedes pueden ver, los espacios intercostales del lado derecho están mucho más aumentados, ¿no? En comparación a los del lado izquierdo. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes agudizan un poco más la visión, van a ver aquí que a nivel del lóbulo superior, porque este es el pulmón derecho, nosotros en pulmón derecho tenemos tres lóbulos: el lóbulo superior, el medio y el lóbulo inferior. Pero visualizamos aquí que a nivel del lóbulo superior hay unas radiolucencias múltiples en el lóbulo superior que probablemente puedan corresponder a unas bronquiectasias. ¿Cómo vamos a dilucidar si efectivamente son bronquiectasias? Vamos a pedir al paciente una tomografía espiral multicorte de tórax, en este caso sin contraste, donde en la ventana pulmonar vamos a evidenciar la presencia de estas bronquiectasias, algunas de ellas cilíndricas, otras de tipo quísticas, y que algunas de ellas han sido colonizadas por este hongo oportunista, que es formando los misetomas, ¿no? Acá vemos la presencia de un misetoma. Y debido, digamos, al uso de músculos accesorios para la respiración, ya que el pulmón derecho está más restringido en su capacidad pulmonar, va a haber uso de músculos accesorios. Es por ese motivo que los músculos intercostales del lado enfermo se han hipertrofiado, y es por ese motivo también que los espacios intercostales están mucho más ampliados. Y en este caso vemos un varón de 66 años que tiene también un lóbulo, un misetoma a nivel del lóbulo superior derecho. En este caso vemos que el lóbulo superior derecho está traccionado hacia la región apical. Aquí en la radiografía de tórax se ve evidencia de esa forma. Y vamos a solicitarle una tomografía donde vamos a ver específicamente que no hay digamos, un compromiso marcado o extenso del lóbulo superior del lado derecho. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Pero no evidenciamos un compromiso extenso, ¿no? O sea, vemos que hay parte del lóbulo superior derecho donde todavía hay tejido pulmonar aparentemente viable, sano, ¿no? Pero localizamos a nivel del segmento posterior, porque en el lóbulo superior derecho tenemos tres segmentos: segmento anterior, apical y el segmento posterior. A nivel del segmento posterior vamos a evidenciar la presencia de esta bronquiectasia de tipo quística localizada, no son bronquiectasias difusas, donde vamos a ver la colonización de este hongo oportunista. Este es un misetoma, ¿no? En el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Y se ven también algunas bronquiectasias de tipo cilíndricas en el mismo segmento posterior. Esta es otra imagen, es una tomografía con un corte coronal que nos evidencia la presencia de misetomas a nivel del segmento apical, pero del lóbulo inferior. Ojo, este es el lóbulo inferior, segmento apical del lóbulo inferior, y también en el pulmón contralateral la presencia de otro misetoma en el segmento basal posterior del lóbulo inferior del lado izquierdo, ¿no? Esta es otra imagen donde vemos la presencia de un misetoma también a nivel del lóbulo superior del lado derecho.
a nivel de una bronquiectasia quística, y vemos también una bronquiectasia varicosa que prácticamente ha destruido todo el lóbulo superior del lado izquierdo. No existe ya el lóbulo superior, está completamente destruido por la presencia de esta bronquiectasia de tipo varicosa, ¿no? Una bronquiectasia grande. Acá vemos en esta otra imagen la presencia de un micetoma que ha colonizado una bronquiectasia de tipo quística localizado en el lóbulo inferior del lado izquierdo. ¿Ok? Y aquí vemos en esta radiografía de tórax póster anterior bien delimitado la presencia de un micetoma a nivel del lóbulo superior del lado izquierdo. Entonces, ya hemos mencionado cómo es histopatológicamente una bronquiectasia, hay pérdida del epitelio mucociliar, abundante producción de moco, hay dilatación patológica del bronquio que está enfermo, y vamos a tener casos en los cuales el paciente va a presentar también bronquiectasias difusas, extensas, bilaterales, que van a comprometer ambos pulmones. Es muy probable que, por ejemplo, en esta imagen, el caso de este paciente, sea un paciente ya no quirúrgico, ¿no? Hay que recordar que las bronquiectasias que tienen indicación quirúrgicas deben ser bronquiectasias localizadas, no bronquiectasias difusas, extensas, bilaterales, como vemos en esta imagen tomográfica, ¿no? Lo más probable es que este paciente, lamentablemente, por el compromiso extenso de los dos pulmones, ya no sea candidato a cirugía, ¿no? En esta otra imagen vemos la presencia de bronquiectasias también a nivel del lóbulo superior del lado derecho. En esta otra vemos la presencia de bronquiectasias en el lóbulo inferior del lado izquierdo. Acá vemos otro paciente con presencia de bronquiectasias a nivel del lóbulo inferior derecho, ¿no? Entonces, hay criterios, ustedes saben, de operabilidad y de resecabilidad que se usan frecuentemente en cirugías de cáncer de pulmón, ¿no? Hay que saber, en cuanto al criterio de operabilidad, qué paciente es candidato a cirugía. No operamos pacientes para empeorar su calidad de vida, sino operamos pacientes para mejorar su calidad de vida después de una cirugía. En el caso de una cirugía de resección pulmonar, como puede ser una lobectomía, que es la extirpación de uno de los lóbulos, o una neumonectomía, como es la extirpación completa de uno de los pulmones, o una segmentectomía, que es la extirpación de uno de los segmentos de un lóbulo, hay que tener en consideración la evaluación funcional respiratoria. Y dentro de estos estudios, el más importante que nosotros utilizamos en el hospital es la espirometría. La espirometría es un examen que nos va a permitir valorar la capacidad funcional pulmonar y si nuestro paciente tiene una adecuada reserva pulmonar, ¿no? Esto quiere decir que si mi paciente tiene una pobre reserva funcional pulmonar, lo más probable es que ese paciente ya no sea candidato a una cirugía. ¿Y cómo vamos a medir este parámetro? ¿Cómo lo vamos a valorar? En la espirometría, nosotros tenemos un parámetro conocido por ustedes que es el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Ese parámetro, el volumen expiratorio forzado del primer segundo, lo vamos a cuantificar en volumen, en litros, ¿no? Entonces, si un paciente que hemos evaluado la tomografía requiere, por ejemplo, una neumonectomía, o sea, una extirpación de todo el pulmón, por ejemplo, el lado derecho, debido a que tiene unas bronquiectasias, tiene micetomas difusos en todo el pulmón derecho, el pulmón izquierdo está sano. En ese caso, hay que hacer una neumonectomía en base a la evaluación previa de la tomografía, ¿no? Entonces, ¿cuánto de BEF del primer segundo debe tener mi paciente en la espirometría para poder ser candidato o tolerar una neumonectomía? Debe tener un BEF del primer segundo mayor a 2 litros. Vuelvo a repetir, para que mi paciente pueda tolerar una neumonectomía, que es la extirpación completa de todo un pulmón, debe tener un BEF del primer segundo mayor a 2 litros. En el caso que mi paciente tenga afectado un lóbulo superior derecho, por ejemplo, para que mi paciente pueda tolerar una lobectomía pulmonar, debe tener un BEF del primer segundo
mayor a 1.5 litros, ¿ok? BEF del primer segundo mayor a 1.5 litros para tolerar una lobectomía pulmonar. Y en el caso que no vaya a realizar ni neumonectomía ni lobectomía, porque de repente la lesión está sumamente localizada, por ejemplo, en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Entonces, ahí yo voy a hacer una segmentectomía. ¿Y cuánto debe tener de BEF del primer segundo mi paciente para tolerar una segmentectomía? Debe tener un BEF, perdón, debe tener un BEF mayor a 0.8 litros, ¿ok? Para tolerar una segmentectomía debe tener un BEF mayor a 0.8 litros, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante valorar la función respiratoria de la reserva pulmonar? Porque en el caso que yo opere un paciente, por ejemplo, que requiere una neumonectomía, y su BEF del primer segundo le sale en 1.5, 1.3, yo, a pesar de ello, decido operar a este paciente. ¿Cómo creen que va a quedar después de la cirugía? Lo más probable, después de la cirugía, el paciente quede oxígeno dependiente. Quiere decir que al reposo, el paciente va a necesitar oxígeno. Entonces, por ese motivo, cuando la reserva funcional pulmonar es muy pobre, está muy baja, por debajo del límite normal que debería tener para realizar una cirugía resectiva, el paciente quedaría oxígeno dependiente. Entonces, ese paciente ya no es quirúrgico. Si vemos que tiene la reserva funcional por debajo de lo que se necesita, ese paciente ya no es quirúrgico, ¿no? ¿Y qué alternativa de tratamiento tendría este paciente? Obviamente, control del cuadro clínico, o sea, manejo de los síntomas con farmacoterapia para controlar la hemoptisis o la embolización de las arterias bronquiales de forma periódica como tratamiento paliativo, ya que el paciente, lamentablemente, por estos estudios, ya no es candidato a cirugía. Entonces, dentro de las técnicas quirúrgicas para cirugía de tuberculosis pulmonar, yo voy a tener las técnicas de colapsoterapia que estuvieron marcadas y se desarrollaron en la era pre-streptomicina, antes de los años 1950, y la era post-streptomicina, que estuvo marcada principalmente por las cirugías de resección pulmonar, tipo lobectomías, neumonectomías, segmentectomías. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a detallar cuáles fueron esas técnicas de colapsoterapia que se utilizaron a lo largo del tiempo. Y bueno, en la actualidad lo que se hace son las cirugías ya de resección pulmonar, cuyos principios son, primero, remover el tejido enfermo, ya que se dice que a nivel de estas cavernas el bacilo de Koch puede quedar latente y, digamos, puede reactivarse o generar recaídas de la misma enfermedad de tuberculosis cuando el paciente quede inmunodeprimido por X motivo, ¿no? Segundo, mantener función pulmonar. No es la idea, como les mencioné hace unos instantes, operar un paciente con una pobre reserva funcional pulmonar para dejarlo oxígeno dependiente y empeorar su calidad de vida, ¿no? La idea siempre de la cirugía es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, los principios para hacer una cirugía de resección pulmonar es, primero, remover el tejido enfermo, que esté localizado, que no sea difuso. Segundo, mantener la función pulmonar adecuada. Y tercero, que no tenga tuberculosis activa. Pero en la actualidad sí se realizan también cirugías en pacientes con tuberculosis activa en hospitales específicos que tienen salas acondicionadas para operar pacientes con tuberculosis activa, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el Hipólito Unanue, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a detallar las técnicas de colapsoterapia, empezando por la primera técnica que se realizó a nivel mundial por Carlos Forlanini de Pavia, Italia, padre de la colapsoterapia, que fue la técnica de neumotórax artificial intrapleural. ¿En qué consistió esta técnica? Ya se las había mencionado hace unos minutos. Esta técnica consistió en inyectar a través de una jeringa de 60 mililitros
volúmenes de aire en la cavidad pleural para generar una presión dentro de esta cavidad y generar un colapso de las cavernas que estaban localizadas sobre todo a nivel de lóbulos superiores, ¿no? Entonces, después de esa técnica de neumotórax artificial intrapleural que ideó Forlanini, se vio que en algunos casos, a pesar de ese tratamiento, las cavernas no se colapsaban. Entonces, Jacobeus en Suecia, padre de la toracoscopía, ingresa con un toracoscopio en la cavidad torácica y visualiza qué era lo que estaba pasando dentro, ¿no? ¿Por qué el pulmón o la caverna no se colapsaba? Y era porque había la presencia de adherencias, tejido fibrótico, que estaba sujetando al pulmón a las costillas. O sea, ese tejido fibrótico sujetaba al pulmón a las costillas e impedía que el pulmón o el lóbulo superior se colapsara, ¿no? Y estas adherencias eran tejidos sumamente vascularizados. Entonces, al ver esto, Jacobeus idea la técnica de neumolisis intrapleural cerrada, que consistió en sección de estas adherencias que sujetaban al pulmón y neumolisis intrapleural a cielo abierto, que era a través de una incisión, un corte en la región torácica para poder llegar a la cavidad donde estaban localizadas estas adherencias que sujetaban al pulmón. Y después de haber hecho la neumolisis, la sección de las adherencias, se procedía a hacer la técnica de neumotórax artificial intrapleural. La tercera técnica fue la frenicoparálisis, que podía ser completa y permanente, llamada también frenisectomía, que consistía en, a nivel de la región cervical, localizar el nervio frénico, que es el nervio equinero del diafragma, que se encuentra localizado por delante del músculo escaleno. Y una vez que se hallaba, se identificaba el nervio, se enrollaba con una pinza hemostática de Kelly y prácticamente se arrancaba, ¿no? Se avulsionaba el nervio frénico, generando una parálisis completa y permanente del hemidiafragma de ese lado, ¿no? De ese lado. En el caso de la frenicoparálisis temporal, solamente se hacía una frénico-presura, o sea, se identificaba el nervio frénico por delante del músculo escaleno a nivel cervical y se pinzaba con una disección el nervio frénico, generando una parálisis diafragmática de ese mismo lado, temporal nada más, temporal. Estas dos técnicas se utilizaron con frecuencia para los pacientes que tenían cavernas apicales a nivel de lóbulos superiores, ¿no? Y la tercera técnica, que era la técnica de frenicoparálisis combinada con neumoperitoneo, ojo, técnica de frenicoparálisis que podía ser la frenisectomía o la frenicopresura, cualquiera de las dos, combinada con neumoperitoneo, era para cavernas que estaban localizadas a nivel de los segmentos apicales, pero de lóbulos inferiores. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La técnica de frenicoparálisis que podía ser o frenisectomía o frenicopresura combinada con neumoperitoneo era una técnica que se usaba para cavernas que estaban en el segmento apical, pero de los lóbulos inferiores, ya no de los superiores, sino de los lóbulos inferiores, porque así como en el lóbulo superior teníamos un segmento apical, también teníamos segmento apical a nivel del lóbulo inferior, ¿no? Que también ahí se desarrollaban cavernas. Muy bien. Entonces, la otra técnica de colapsoterapia fue la técnica de toracoplastía, que consistió en la resección de segmentos de arcos costales posteriores, desde el segundo hasta el octavo o incluso hasta el noveno arco costal posterior, para poder liberar la pleura parietal y generar que esa pleura parietal se retrayera y colapsara sobre todo cavernas localizadas en segmentos apicales de lóbulos superiores. ¿Ok? Y después vino el colapso por presión directa, llamado también plombaje, con material plástico o parafina. ¿Ok?
Entonces, vamos a avanzar un poquito. Por ejemplo, esta es la técnica en la cual se utilizaba la grasa procedente de la región glútea o de la zona del abdomen, o de repente un lipoma, un tumor de grasa localizado en una zona, y se colocaba dentro de la cavidad pleural a nivel del segmento apical del lóbulo superior para generar un aplastamiento de estas cavernas, como ustedes ven en esta imagen, localizadas en lóbulos superiores. Esta era la técnica de frenisectomía, donde se identificaba el nervio frénico delante del escaleno, el músculo escaleno, y se enrollaba con esta pinza Kelly y prácticamente se arrancaba, ¿no? Se avulsionaba completamente, generando una parálisis permanente del diafragma de ese mismo lado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la técnica de toracoplastía, que era la técnica que consistía en la resección de segmentos de arcos costales posteriores desde el segundo hasta el octavo o noveno arco costal posterior? Eran estas: cavernas de lóbulos superiores, enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna en una zona de atelectasia, cuando un neumotórax artificial había sido inefectivo o abandonado precozmente, y como método compensatorio después de una cirugía de resección pulmonar. Acá vemos la técnica de toracoplastía de Brauer Friedrich, que consistía en hacer una incisión en forma de U en toda la región posterior y lateral del tórax que estuviera comprometido, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una incisión grande que va a seccionar varios grupos musculares de la región del dorso del tórax del paciente, en la región lateral y parte también de la región anterior, y se resecaban los segmentos de arcos costales desde el segundo hasta prácticamente el noveno arco costal posterior. Y la técnica de toracoplastía paravertebral de Will Sauerbach consistía en una incisión que abarcaba desde el músculo trapecio hasta prácticamente el músculo dorsal ancho, ¿no? Como decía su nombre, era una incisión paravertebral, ¿no? Paralela a la columna. Y a través de esta incisión se iba a hacer eh, la exposición de los segmentos de arcos costales posteriores, y se iba a realizar lo mismo, ¿no? La resección desde el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el octavo arco costal posterior. En algunos casos, una vez que se hacía la resección de esos segmentos de arcos costales posteriores, se volvía a unir la costilla a las costillas que habían sido resecadas, ¿no? A través de nudos de alambre. Por ejemplo, acá vemos un paciente que fue sometido a una toracoplastía del lado derecho. Fíjense cómo después de haber resecado los arcos costales posteriores se retrae completamente el hemitórax, prácticamente queda aplastado, ¿no? Y esto va a generar una escoliosis, una deformidad a nivel de la columna, en este caso torácica, la columna dorsal, digamos, como método compensatorio, cuando ya no existe cavidad pleural en este lado derecho, ¿no? Este es otro paciente que ha sido sometido a una toracoplastía del lado izquierdo. Fíjense, también tiene su escoliosis compensatoria, ¿no? Entonces, estos pacientes tendrían a hacer una escoliosis después de haber sido sometidos a una toracoplastía, una cirugía de toracoplastía. Acá también tenemos otro paciente, ¿no? De toracoplastía del lado izquierdo, toracoplastía del lado derecho, y en ambos casos se ve desviación de la columna, ¿no? Hacia el lado que está enfermo. Y el colapso por presión directa era el plombaje, que era un espacio creado quirúrgicamente con relleno no reabsorbible. Uno de los rellenos no reabsorbibles más usados eran las esferas de Lucita, que hemos tenido oportunidad de ver incluso en el hospital, a pesar que es una técnica antigua. Hemos tenido oportunidad de ver que en algunos hospitales, por ejemplo, uno de ellos, el 2 de mayo, se seguía usando este tipo de técnica, ¿no? Donde se rellenaba la cavidad pleural con esferas de Lucita para generar un aplastamiento de cavernas que estaban localizadas en segmentos apicales de lóbulos superiores. Entonces, esto está indicado el plombaje para lesiones en lóbulos superiores con cavernas centrales en pacientes con mal estado general que no son candidatos a cirugía de resección pulmonar, lesiones en ambos lóbulos superiores de forma bilateral
o asociado a un procedimiento colapsoterápico y pacientes con cavidad respiratoria reducida, ¿no? Como alternativa, digamos, quirúrgica para aquellos pacientes que no eran candidatos a cirugía de resección pulmonar. Y como vemos aquí en esta radiografía, vemos todas estas imágenes esféricas radiolucentes que eran pues las esferas de lucita que estaban colapsando las cavernas del lóbulo superior. ¿Cuál era el problema de esta técnica? Que a veces estas esferas migraban, ya sea hacia el mediastino, donde podían originar fístulas aortopleurales o aortoesofágicas o esófago-pleurales también, generando complicaciones mortales, o a veces se desplazaban hacia la pared torácica, generando un dolor muy intenso, ¿no? Entonces era una de las complicaciones de utilizar estas esferas de lucita como por la técnica llamada plombaje. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la toracoplastía? Complicaciones accidentales que pueden ocurrir en el acto operatorio. Puede ser perforación de la pleura, puede ser lesiones vasculares, porque recuerden que también a nivel de las primeras costillas tenemos la vena, la arteria subclavia y tenemos el plexo braquial, ¿no? Entonces puede haber lesiones vasculares por la vena, la arteria subclavia, puede haber lesiones nerviosas por el plexo braquial y debido a alguna lesión vascular que pudiera originar un sangrado a veces incontrolable, el paciente puede tener un shock operatorio. Esta es la presencia de las adherencias que en su tiempo visualizó Jacobeus con su toracoscopio, y estas adherencias son las que sujetan al pulmón contra las costillas, y como pueden ver, pues estas adherencias están sumamente vascularizadas, son sumamente sangrantes. Algunos de sus compañeros que han estado la semana pasada en el hospital en Almenar han tenido oportunidad de ver en sala de operaciones que tan pegado está un pulmón. En el caso del paciente que operamos esta semana, el pulmón está totalmente pegado en todas sus caras y en todos sus lóbulos, tanto así que ingresamos por uno de los espacios intercostales, tuvimos que bajar 2 espacios más abajo para liberar al pulmón del diafragma, porque todo estaba completamente pegado, y sangraba tremendamente porque estas adherencias, como lo ven en esta imagen magnificada con la tecnología 4K que existe en la actualidad, están sumamente vascularizadas. Estos son vasos arteriales que tienen un flujo pulsátil. Y digamos, esto es lo más trabajoso en la cirugía de tuberculosis pulmonar, la liberación de las adherencias. Una vez que las adherencias son liberadas, el pulmón es despegado completamente, ya podemos proceder a realizar la cirugía de resección pulmonar, ya sea la lobectomía que hicimos, por ejemplo, esta última semana. Y este es en los casos de los pacientes que tienen fibrotórax con empiema pleural, ¿no? Hay un engrosamiento de la pleura visceral que restringe la expansión completa del pulmón, y también en este caso hay engrosamiento de la pleura parietal, como ustedes pueden ver aquí, y entre ambas hojas pleurales se ha formado líquido purulento, ¿no? Contenido purulento en esta cavidad pleural. En este caso, ¿qué cirugía hay que realizar en este paciente? Una cirugía de decorticación pulmonar que consiste en retirar toda la paquipleura visceral, toda esa pleura engrosada que restringe la expansión pulmonar. Entonces, retirar toda esa paquipleura, retirar toda esa cáscara gruesa, aspirar todo el contenido purulento de la cavidad, limpiar esa cavidad pulmonar con agua caliente, abundante, y también retirar parte de la paquipleura parietal, que es la que recubre internamente las costillas, ¿no? Y en algunos casos, lamentablemente, en los cuales había una complicación por una fístula broncopleural, que lamentablemente a veces el paciente ya por el compromiso tan extenso del bronquio no ha podido ser, digamos, candidato a una cirugía, por ejemplo, de una lobectomía, sino ha tenido que terminar en una neumonectomía con, consecuentemente, una dehiscencia del muñón bronquial postoperatorio
generando una fístula broncopleural con contaminación de esta cavidad pleural. En estos casos, por ejemplo, esta es una fístula broncopleural del lado derecho. El paciente ha tenido que ser sometido a una ventana pleural o fístula pleurocutánea, que consiste en resecar dos segmentos de arcos laterales pegados al diafragma para poder lavar esta cavidad contaminada, esta cavidad pleural, con suero fisiológico todos los días, ¿no? De tal forma que, como hay una fístula, constantemente esa cavidad se va a colonizar de gérmenes y de moco y va a salir aire también. Entonces se realiza esta ventana pleural de forma paliativa para poder realizar las limpiezas de esta cavidad contaminada diaria, ¿no? Ha habido casos en los cuales la fístula se llega a cerrar casi por completo, pero al haber una fístula broncopleural, debemos mantener de todas maneras abierta la ventana para que ese moco y ese contenido infectado se pueda evacuar al espacio atmosférico. Y bueno, el rol de la cirugía en los pacientes que tienen tuberculosis multidrogoresistentes es la resección del tejido pulmonar afectado más tratamiento antituberculoso que va a brindar una tasa de curación mayor al 85%. ¿Okay? ¿Cuáles son los principios? Que los pacientes tengan lesiones localizadas, ese es el principio más importante, que no tengan lesiones difusas, bilaterales, sino localizadas. Que el tratamiento prequirúrgico antes de realizar la cirugía sea por lo menos de 3 a 6 meses, ¿no? Con tratamiento antituberculoso, que permita una baciloscopía negativa con un cultivo negativo. Es lo ideal. Para que el paciente pueda ser intervenido, idealmente debe tener baciloscopías negativas y cultivos negativos. Pero, como les mencioné, en la actualidad ya existen salas de operaciones acondicionadas, por ejemplo, Hipólito Unanue, para operar pacientes con tuberculosis activas. Después, el tercer principio es que el tratamiento después de la cirugía sea mayor a un año. Después de la operación, el paciente tiene que seguir tratamiento todavía por más de un año. El cuarto, preservar la función pulmonar. Hemos dicho que el paciente que no tiene adecuada función pulmonar, reserva funcional pulmonar adecuada, no se va a poder operar. Y el objetivo de realizar esta cirugía de resección pulmonar es disminuir la carga basilar que queda en las lesiones cavitarias para evitar el riesgo de recaída, ¿no? Que nuevamente se reinfecte. ¿Y cuáles son las complicaciones propias de la cirugía de tuberculosis? El sangrado por las adherencias difusas que encontramos en pulmones pacientes secuelados por tuberculosis, ¿no? Sangrado, la infección que puede generar una fístula broncopleural, por ejemplo, postquirúrgica, el empiema, que también puede generar la misma, la fístula broncopleural, que es una condición que lamentablemente va a generar una infección activa en el paciente y consecuentemente cualquiera de estas nos puede llevar a la muerte del paciente. Muy bien, alumnas y alumnos, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, correcto. Muchas gracias, Diana. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, espero que esta charla haya sido de beneficio para ustedes y espero que puedan responder las preguntas respectivas de este tema el día del examen. Muchos éxitos para todos y nos estamos viendo próximamente en el Hospital Almenara. Buenas noches, buen domingo.